Vamos a comenzar con la vida de Martín Lutero. Es conocido como el más grande de los reformadores. La historia de Martín Lutero nos muestra lo que puede pasar, lo que le puede pasar a quien busca a Dios, a quien se sumerge en las Escrituras. La vida de Martín Lutero nos muestra qué le sucede cuando alguien descubre las verdades del Evangelio. Inevitablemente se va a enfrentar a la religión, a los religiosos, a los corruptos, a la religión y al cristianismo prostituido. Va a ser inevitable quien se mete, como lo hizo Martín Lutero, y se echa un clavado en las Escrituras. Los grandes descubridores de las verdades del Evangelio es gente que se enriquece espiritualmente. Es gente que por amor al Evangelio y seguir las verdades del mismo pierden amistades, familiares, y muy a menudo experimentan la soledad. Y podemos recordar a un Moisés en el desierto, a un Elías, a un Pedro mismo, a un Pablo mismo. Este tipo de hombres hacen las paces con Dios, se hacen amigos de Dios, pero se hacen enemigos del mundo. Este tipo de hombres se hacen amigos de Dios y se hacen enemigos de los religiosos. Este tipo de hombres aman la verdad y odian la mentira. Lutero escribió lo siguiente: he nacido para la guerra, órale, y lucho contra todos los demonios. Mis libros son belicosos o agresivos. ¿Por qué? Porque arranco de raíz las plantas venenosas de la mentira, del fraude. Eso escribió John Hus. Me quedé enamorado de John Hus. Eso escribió Martín Lutero. Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en Alemania. Sus padres, Juan y Margarita, eran un matrimonio que amaba a Dios, piadosos. Eran muy estrictos. Ellos ejercían una disciplina muy dura, y cuando Martín era un niño, estaba bajo esa disciplina extrema, hasta llegó al extremo. Un día Martín Lutero escribió en una ocasión, dijo: un día mi padre me castigó tan duro que tuve que correr y salirme de la casa. Esa disciplina con la que él creció en su hogar, pues ciertamente fue muy dura, pero como que iba moldeando poco a poco, aún desde su niñez, ir preparando ese carácter tan férreo que tuvo para poder soportar lo que él no se imaginaba que iba a enfrentar un día. Dice la historia que aún en la escuela los maestros pues solían tratarlo más duro que a los demás niños. Lo que pasa es que detrás de todo esto estaba Dios. Dios formando el carácter sólido, un carácter a prueba de todo golpe, porque solo Dios sabía el futuro que le deparaba a este gran hombre, que se iba a enfrentar contra todos los demonios, dijo, que se iba a enfrentar contra el mismísimo Papa, los mismísimos curas, sin demeritar lo que los otros que le antecedieron hicieron, pero Martín Lutero pues fue casi el que consumó la reforma, que se gestó en un proceso de 200 años. Entonces, este hombre comenzó a ser formado por Dios aún desde niño, y yo pues pienso en la vida de Moisés, cómo Dios lo llevó al desierto 40 años para formarlo, cómo trató con aquel rebelde, que no es el caso de Lutero, con aquel rebelde Jonás que
Fíjate, Lutero quería predicar y aquel Jonás no quería. Pero Dios tratando con el carácter, ¿verdad? Cómo Dios trató con Pedro para hacerlo sólido a través del quebrantamiento, la prueba, el confrontarse con él mismo, con sus pecados y después con aquel valor dar aquel discurso de Pentecostés. Impresionante. Entonces, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es formada a través de las circunstancias de la vida, que Dios está detrás de todo eso, ¿eh? Por eso nosotros los cristianos, que decimos que entendemos, no le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? Sino le decimos, Señor, gracias porque me estás formando, me duele, pero algo estás haciendo, algo estás formando dentro de mí. Pero en el caso de Martín Lutero aquí, pues todavía ni cristiano era, pero Dios estaba detrás de todo. Fíjense, ahora yo reflexionando un poco acerca de mi niñez, yo puedo ahora ver muy claro que Dios estaba detrás de todo lo que yo viví, lo mismo que detrás de todo lo que tú viviste en tu vida. Todo lo que Él permitió, todo estaba en control. Él, así como a Jeremías, que lo había escogido desde el vientre de su madre, también a Martín Lutero lo escogió, también a ti. Y aún desde antes de haber nacido, Él ya nos conocía, dijo San Pablo a los Efesios. Pues Dios ya conocía los tiempos y todo, y fue preparando a este tremendo hombre. A los 11 años de edad fue a la iglesia, a misa, y escuchó un sermón de un monje agustino. Este monje se llamaba Andrés Proles, y era un sermón tan enérgico y lleno de fuego, y el tema era la corrupción de los clérigos, imagínate. Entonces, a los 11 años de edad, Martín Lutero escucha el primer mensaje, que es muy posible, él nunca, hay esto registro en su historia, pero muy probablemente aquí Dios sembró la semilla, porque después cuando llega a casa con sus padres, él hacía preguntas. Sus padres eran muy religiosos, eran muy devotos de Dios. Entonces, pasan los años, y en 1501, a los 18 años de edad, Martín Lutero entra a la universidad. Y un día, buscando unos libros allí, en la biblioteca, se encuentra con un ejemplar de la Vulgata Latina, que era la traducción de las Escrituras al latín. Y Martín a esa edad ya se manejaba el latín. Entonces tomó esa Vulgata Latina, y desde ese día que él tomó las Escrituras, fíjense, él creía que la Biblia solo eran los evangelios y algunas cartas de San Pablo. Él ignoraba que aquí todavía no era monje ni nada, ¿eh? Aquí él es un estudiante, está ahí en la universidad, y se encuentra con la Biblia y comienza a abrirla y comienza a leerla, y oh maravilla, oh milagro, empieza Dios a hablar justamente por medio de la lectura de las Escrituras. Entonces dice la historia que encontró tantas cosas que se estremecía. Dice que se estremecía él, y dice que alguien lo miró tomar en una ocasión las Escrituras y abrazarlas contra su pecho. Comenzó a nacer un hambre indescriptible, un hambre por conocer la palabra de Dios, un hambre que le hizo leer las Escrituras página por página, una tras otra. Fíjense, cuando yo me convertí, que ya hace algunos añitos, ahorita que estoy leyendo esto, me acuerdo de algo. Yo me convertí un jueves. El viernes, el siguiente día, en la mañana a las 2 de la tarde, había leído 6 veces el Nuevo Testamento. Me habían regalado un Nuevo Testamento, y lo leía, y lo leía, y lo leía. Bueno, les confieso que la mayoría de las cosas que leí no le entendía, pero muchas cosas de esas sí.
pero con un hambre, hermano, que fíjate, algunos hermanos de la iglesia donde yo me congregaba, me llegaban a decir, oye, tranquilo, tranquilo, ¿tú crees? Me decían tranquilo. Porque si tomaba el camión, estaba ahí en la esquina y con mi Nuevo Testamento, esos chiquitos así. Y ahí estaba, esperando el camión. Me subí al camión y leyendo. Eso fue el primer día, un día después de convertido. Yo llegaba a la iglesia, me llegaba 1 hora antes y me sentaba ahí con mi novia. Vicky era mi novia en ese entonces. Con la Biblia y leyéndola y leyéndola y leyéndola. Se terminaba y nos quedábamos a preguntar. Y algunos nos decían, ay, tranquilo, tranquilo, háganme favor, queriéndole apagar el fuego al recién convertido. Los peores enemigos siguen estando dentro de la iglesia. Son los fríos, los tibios, los frívolos, los lights. De esos no hay aquí, ¿verdad que no? Más les vale si no. Martín Lutero abraza las escrituras, comienza a leer, le impresionó mucho, dijo después, años después, la historia en 1 Samuel capítulo 2, cuando Ana ora por su hijo y cuando lo concibe y nace Samuel, cuando lo dedica a Dios, como que Dios le estaba hablando ahí, tú eres para mí, a ti no te dedicaron, pero tú serás para mí. Había muchas cosas que en ese momento pues él no discernía, obviamente. En 1505 se gradúa y recibe el título de doctor en filosofía. Después de que sale de su doctorado, él seguía visitando la biblioteca. ¿Saben para qué? Para leer la Biblia. No era como las Biblias que tenemos hoy, ¿no? Que compras una y te la llevas a tu casa. No. Los ejemplares eran muy pocos. Acuérdense que fue Martín Lutero el que imprimió la Biblia. Fue en su tiempo cuando Gutenberg inventó la imprenta y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Gloria a Dios. Pues la historia sigue diciendo que en la mente de Martín, del joven doctor en filosofía, comenzó a sonar una pregunta y en su corazón. La pregunta era así: necesito a Dios. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Fíjate nomás, se preguntaba. La respuesta de aquellos tiempos para quienes manifestaban una vocación religiosa era: pues métete a un convento. Eso era. Pero el papá de Martín Lutero lo comenzó a observar y lo empezó a ver medio, a pesar de que, fíjate, de que era muy devoto de Dios y muy religioso y muy temeroso de Dios, a lo mejor esto es entre comillas, le dijo: quiero que seas abogado. Y pues en aquel tiempo pues los padres casi decidían qué es la carrera que debían de llevar los hijos. Y pues Martín, así un poco a regañadientes, pero finalmente dijo: bueno, pues ¿quieres que sea abogado, papá? Quiero que seas abogado. Quiero que tengas un doctorado en leyes, le dijo. Entonces él, pues un poco en contra de su voluntad, se va rumbo a la universidad, y en el trayecto, cuando iba a la ciudad para inscribirse a la universidad, viene un acontecimiento que cambia el rumbo de su vida. Él iba atravesando, ya había caído la noche, estaba no muy lejos de la ciudad donde él iba montado a caballo. Dice la historia que iba atravesando un bosque y de repente el cielo se hizo más negro de lo negro que tenía la noche y empezó a relampaguear. Y en aquel tiempo se creía, había una superstición de que cuando alguien lo agarraba una tormenta es porque estaba bajo maldición. Entonces él le dio a galope al caballo, pero se suelta la tormenta y resulta que era una tormenta de esas eléctricas con cada trueno y cada rayo que caía, y una tormenta espantosa que dice la historia, que él narra después, que hubo un momento en que era tanto aquello, los rayos que caían, que se cayó. Y ahí en el suelo, en medio del lodo, comenzó a orar y dijo: Santana, así dijo, o sea, la Santa Ana. Le dijo: si me ayudas y me sacas de esta, te prometo que me meto a un convento y me hago monje.
Ve la ignorancia en la que estaba. Todavía no conocía a Dios, había leído algo, pero le está orando a una santa y le está diciendo que si lo libra de esa circunstancia, y él sentía que se moría. Le dijo: te prometo que me hago monje, me meto a un convento y me hago monje. Toda esta circunstancia Dios la usó. Dios estaba detrás de este incidente. Entonces él llegó a la ciudad, pero dejó a un lado el deseo de su padre y va y se mete a un convento. Qué tremendo. Se interna en un convento. Sus padres se decepcionaron. Ellos querían que su hijo fuera un gran abogado, no solo un filósofo, sino un gran abogado. Y Martín Lutero narra que el vacío en su corazón siguió acrecentándose, siguió creciendo. Su padre estaba enfurecido, pero nada impidió que Martín Lutero corriera detrás de aquel que él de alguna manera presentía que podía darle paz a su alma. Fue así que el 17 de diciembre de 1505 entró al convento, ciertamente, a la orden más estricta de aquel tiempo, que eran los agustinos. Él creía, en aquel tiempo se creía que pues con ayunos, oraciones, suplicios salvaban su alma. Con la aflicción, el golpe, se golpeaban ellos mismos. Y si ustedes notan, en Semana Santa todavía se dan estas manifestaciones en muchos países, que se flagelan a ellos mismos como para ganar el favor de Dios, y esa es una aberración. Y bueno, en ese entonces estaba en todo su apogeo todo eso. Entonces Martín Lutero creía eso, sentía un vacío, y claro, pues él seguía las enseñanzas torcidas de todos los clérigos. Entonces en esa orden, que era muy estricta, de los agustinos, entre otras cosas se flagelaban la espalda. Y cuando cuento esta historia, yo siempre es inevitable que recuerde sucedió algo. El pastor que yo tuve cuando, no estén jugando muchachos, por favor. El pastor que yo tuve cuando yo me convertí a Cristo había sido un ex sacerdote franciscano que se crió aquí en el convento, un convento que hay de franciscanos aquí en Zapopan. De hecho, él me platicaba que era de los que vestían a la Virgen de Zapopan. Y él me aseguró que hay varias, yo le creo, o sea, una que sale y otra que sale y otra que queda por allí por si algo le pasa. Entonces él se convirtió de una manera muy extraordinaria, porque había una señora cristiana que iba y se metía al convento, veía abierta la puerta y iba y se metía. Entonces les gritaba, era una señora que tenía una vocerrona. Ahorita esta señora vive en Fresnillo, Zacatecas, todavía vive, ya está muy anciana la hermana, pero se metía y les decía: lean la Biblia, Éxodo 20, les gritaba. Entonces dice el que fue mi pastor que él y otros monjes franciscanos un día dijeron: vamos a ver qué dice Éxodo 20. No hubieran visto. Bueno, ese día finalmente se convirtió. Pero una vez me contó una historia. Dice: fíjate, había un cuarto oscuro ahí en el convento, no tenía ventana, no tenía foco, y aparte lo pintaban de negro. Era el cuarto de los suplicios. Era donde se flagelaban ellos y se golpeaban la espalda para afligir su carne y que el dolor los quebrantara, y así humillar su carne y alejarse de los pecados. Bueno, así es el asunto. Entonces dice que una vez, pues ellos se flagelaban, ¿no? Entonces se metían como 5 o 6 monjes cuando les tocaba y se golpeaban. Entonces dice que empezaron a ver que uno de los monjes, pues ellos salían todos adoloridos, y cuando se ponían el hábito, pues todos iban así, ¿no? Porque pues todos golpeados, ¿no? Entonces dice que había uno que como si nada. Entonces empezaron a sospechar. Dice, entonces yo dije, nos está. Entonces dice, yo fui y lo abracé. Hola, ¿cómo está, monje? ¿Sabe qué, no? Y lo abracé y no hizo ningún ¡ay! Entonces dijo, no. Y dice, y que le digo a los otros monjes, se me hace que el monje Juanito, vamos a poner Juanito, el monje Juanito
Nomás le hace que se golpea y, bueno, mira, vamos a observarlo ahí entre la penumbra y así medio que lo tocamos y alguien que se ponga cerca de él para ver si es cierto. ¿Y saben qué hacía el tremendo? Lo descubrieron, le daba al suelo y le hacía ¡ay! ¡Ay! Decía. Y los demás ¡ay! Y ¡ay! Entonces cuando ya termina la hora del suplicio, pues ya abren la puerta, entra algo de luz. A ver, ven, monje Juanito, a ver, vamos a ver tus heridas. Pues ¿cuáles? Y dice, ¿no le pusimos una santa cueriza? Por todas las que le debes al Señor, le dijeron. No, dice que casi lo mandan al hospital. Casi lo mandaron al hospital, le pusieron una cueriza, nada más que le dieron por todos lados, salió todo en la cara, todo así, todo golpeado, todo hinchado y sangrado. Dice después, no, pues nos disciplinaron, nos castigaron. Pues Martín Lutero creía que así era el asunto, fíjense nomás. Y es increíble que todavía hay gente que crea que ese es el medio para recibir el favor de Dios. Bien, ¿qué sucede? Se propuso ser el monje más consagrado de todos. Tenía hambre. Dice la historia que comía poco, dormía poco y leía mucho. Y rezaba mucho. Se confesaba todos los días. Qué increíble. Y dice la historia que en una ocasión que se confesó, duró 11 horas confesándose. O sea, era un total agonía que él sentía. Después de que él se confesaba, sentía un alivio que era muy efímero. El tormento de su alma, él narra esto, no lo dejaba. Buscaba formas diversas de castigar su carne. Buscaba que Dios lo aceptara. De pronto, el milagro comenzó a gestarse en la vida de Martín Lutero. Resulta que en el convento había una Biblia o una Vulgata latina, y esta la tenían ahí medio arrumbada, pero la tenían protegida con una cadena, fíjate nomás, para que no se la robaran, pero la tenían como una reliquia. Entonces él ya conocía ciertas escrituras y pidió permiso. Sí, léela, le dijeron, y que empieza a leer. Entonces él estaba tan metido ahí en la lectura de las escrituras, queriendo encontrar algo, que una vez un monje le dijo, ay, hermano Martín, le dijo, dice, mira, ¿para qué lees tanto la Biblia? Le dijo, mira, las verdades de las escrituras ya fueron sacadas por los doctores teológicos de la iglesia. ¿Ya para qué lees las escrituras? Y es lo que se conoce pues como los dogmas de la Iglesia Católica, ¿no? Qué increíble. Pues debo decirles que hay denominaciones que tienen sus estatutos que son más importantes que lo que dice la Biblia. Entonces estamos igual, estamos 1-1, todavía no se sabe, aunque golearon 4-1, todavía Bueno, ya tomen seriedad, hermanos. Pongan su cara de monje. Vamos. Estamos ahí con el monje. Qué tremendo. En 1507 fue ordenado sacerdote Martín Lutero. El 2 de mayo del mismo año celebró su primera misa. Para él fue algo indescriptible. El obispo que lo consagró, cuenta él, le puso un cáliz en su mano y le dijo, Padre Martín, recibe la potestad de sacrificar por los vivos y por los muertos. Años después, Martín Lutero dijo, cuando recordó este episodio en su vida, dijo, no nos tragó la tierra por la misericordia de Dios. Martín Lutero siguió en el convento y empezó a ganarse enemigos, porque unos frailes le quitaron la Biblia, se la escondieron, ya no podía leerla. Le dijeron que leyera los escritos de los teólogos de la Edad Media,
sobre todo, le dije, era lo más oscuro que había, imagínate. Su vacío creció, sentía que se moría, su alma se condenaría, sentía él. Su situación se volvió tan desesperante porque no encontraba la paz, y leía y leía. Hubo un tiempo en su vida que era tal el deseo desesperado, el hambre de encontrarse con Dios, pero no sabía cómo, que duró 5 semanas sin dormir. Y decía, oh Dios, oh Dios. Era una agonía. ¿Y por qué Dios permitió hasta todo eso? Para que Martín se vaciara totalmente, para Dios poderlo llenar. Fíjate, Dios casi siempre deja que toquemos fondo, hermanos, que nos quedemos sin nada para que luego Él nos llene. Pues eso le pasó al hermano Martín, al monje Martín. De pronto aparece en la vida de Martín Lutero un monje que sería su tutor para toda la vida. Era el doctor en teología de apellido Staupitz. Confesaba a Martín Lutero, y en una de esas confesiones que Martín le decía, estoy desesperado, en una de esas le dijo, Martín, voy a hacer algo para que puedas leer la Biblia o de nuevo las Escrituras, pero escúchame lo que te voy a decir. Ahí vas a encontrar la salvación que solo está en Cristo, Martín. Yo ya la encontré, le dijo. Y los ojos de Martín se abren. ¿En Cristo? No le mencionó ni Santana, ni San Pillo, ni San Payo, ni el San... Nada. En Cristo, le dijo. También le dijo, querido Martín, le dijo, qué útil y necesaria es esta tribulación para ti, le dijo, porque Dios no permite nada sin propósito. Aquel hombre comenzó a discernir, yo pienso que el Espíritu Santo le comenzó a revelar algo acerca de aquel hombre, y entonces le dijo, fíjate, es en vano, le decía Martín Lutero a su amigo ya Staupitz, le decía, es en vano que yo le prometa cosas a Dios, porque a pesar que le decía, mira, busca en Cristo, él seguía empecinado en hacer cosas, obras, porque esa era la onda, esa era la revelación de la Iglesia Católica, tenía que ser por obras. Entonces le decía, es en vano que yo le prometa cosas a Dios, porque el pecado es más fuerte que yo, y que mis promesas, y al rato vuelvo a lo mismo, le decía. Entonces le decía el que fue su tutor, amigo Martín, hermano Martín, le dijo, ¿por qué te atormentas así? Escúchame bien, Martín, mira las heridas de Cristo, le dijo. Mira a Cristo en la cruz, Martín, mira la sangre que derramó por ti, esa es la que limpiará tus pecados y te vendrá la paz de Dios. Ay, ahí, le dijo, es donde la gracia de Dios te va a alcanzar. Ya no te martirices, Martín, recuéstate en los brazos de Jesús, le dijo. Él es el Redentor, confía en Él, le dijo, recibe su perdón, su justicia. Martín, le dijo, Dios no está enojado contigo, solo escucha la voz de su Hijo. Si oyes mi voz, nadie te arrebatará de mi mano, le dijo que Dios le estaba diciendo. Entonces él recupera la Biblia que le habían quitado, la comenzó a leer, y empieza a leer Romanos, leyó esta escritura, Romanos capítulo 1, vamos ahí. Estas escrituras le impactaron sobremanera, pero todavía no nacía de nuevo. ¡Qué agonía!, ¿no? Así, ¿cuántos de ustedes anduvieron buscando por años y pasado el tiempo? ¿Cuántos de ustedes? Hasta que no se encontraron cara a cara con el Señor, ¿no es cierto? Qué increíbles historias. Romanos 1:16. Ahí está Martín leyendo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios, el Evangelio,
para salvación, para todo aquel que cree. Eso es muy fuerte. Era muy fuerte para ellos en ese tiempo. Para todo el que cree. ¿Y qué con los suplicios y autocastigos y obras y qué? Al judío primeramente y también al griego. ¿Al griego? ¿Al judío? ¿A cualquiera? A cualquiera. Y Dios revelándosele a él. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela por fe y para fe. Porque está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y como él ya sabía griego, empieza a buscar en el griego y se encuentra con que justicia de Dios es el perdón, el acto por el cual Dios te declara sin pecado en un acto de fe y te vuelve a la paz con Dios. Y que el justo por la fe vivirá, y la palabra vivirá viene de la palabra griega zoe, que significa vivirá, vivir la misma clase de vida de Dios. Pregunta: ¿Dios se muere? Eso es vida eterna. ¿Cómo venía? Por la fe. Y pues imagínate, ¿no? Es como cuando platicaba con el martes pasado con un pastor. Me llamó por teléfono, solamente una vez lo he visto en mi vida, y me llamó por teléfono para decirme que su vida estaba teniendo un giro de 180 grados, personal y como ministro, y decía que estaba teniendo entendimiento sobre la palabra de Dios, que inevitablemente lo estaban llevando a tomar decisiones drásticas en cuanto a su ministerio como pastor, en cuanto a su vida como cristiano y con su familia. Dice: ¿y todo por qué, Chuy? Porque Dios me está revelando las verdades. Estoy estudiando las escrituras con un hambre, me dice. Me levanto a las 5 de la mañana, Chuy, pastor, me dice, a estudiar las escrituras, a leer y a leer y a leer. Entonces predico a la congregación y bueno, estoy aprendiendo, dice, de la vida aún de los reformadores como John Wycliffe, que toda la revelación que tuvo, dijo: ¿cómo le hago para enseñarla? ¿Cómo le hago? Si se la suelto así de golpe, pues se van a atragantar, no me van a entender. Y como vimos en la biografía de John Wycliffe, lo hizo poco a poco. Entonces yo le dije: sí, hazle como él, poco a poco, dijéralas tú primero. Dice: mira, ahorita estoy anonadado, estoy como en shock. Así dijo. El saber que mi salvación está segura en Cristo. Es que, qué increíble. Dice: me está dando una seguridad maravillosa para servir a Dios. De que no tengo que cuidar mi salvación, porque esa ya me la regaló el Señor. Si no me la gané por obras, menos la voy a mantener por obras. Es un regalo de Dios, vida eterna. Pues a partir de esto, me dice, mi vida va a cambiar. Y le digo, órale, que se agarren tus ovejas. Le dije: pero te voy a advertir algo, se te va a ir un puño, se te va a ir un montón cuando empieces a predicar las verdades del evangelio. Cuando empieza a predicar sobre la santidad y lo serio que Dios toma el pecado, se te van a ir. Dice: no, pues sí, el domingo ya se despidieron 2, 3 familias. Dice: oye, si me quedo sin ovejas, no te preocupes, eso es lo que más hay. Dios, ¿sí o no? Y nada más Dios está tratando contigo, así como con Martín Lutero. Fíjense, qué impresionante. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Este fue otro versículo que le impactaba. Estas 2 cartas para Lutero fueron Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué? Sino por la fe de Jesucristo. O la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, declarados sin pecado, por la fe en Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces en su cabeza empezó, entonces ¿qué con las indulgencias? Entonces ¿qué con esto? Entonces ¿qué con esto? Entonces ¿qué con la flagelación en la espalda? Entonces ¿qué con las peregrinaciones? Entonces ¿qué? Se le vino el mundo encima. Lutero estaba descubriendo que las obras que exigía la iglesia no podían pagar por la salvación. En 1509, por recomendación de su tutor, ingresó a la Universidad de Wittenberg, pero aquí como catedrático para enseñar filosofía. Él no quería mucho, pero este consejero que él tenía, mira, tú hazlo, hay un puesto ahorita, yo voy a abogar, tenía influencia para que tú entres ahí, porque dijo, no, este hombre que estudie teología. Entonces, mientras que él enseñaba filosofía, su corazón estaba en las Escrituras, estaba en estudiar, y comenzó a enseñar a los estudiantes en las clases de filosofía, a la vez que empezó a tomar más clases y leyendo y estudiando, y su tutor le enseñaba las Escrituras y se las desglosaba, y comía como hambriento, como vagabundo que tiene 15 días sin comer. Y en las clases de filosofía les empezaba a enseñar teología, les empezaba a enseñar la palabra de Dios. Entonces se corrió el rumor de que el maestro, el doctor en filosofía, Martín Lutero, en lugar de enseñar filosofía, les estaba enseñando las Escrituras. Entonces, entre los alumnos, que tenía bastantes, se coló uno de los principales en la universidad. Entonces lo empezó a escuchar, y escuchó toda su clase. Al salir, dijo, algunos que andaban por ahí, les dijo, estoy impresionado con este doctor. Dice, este fraile, hagan de cuenta que estaba como profetizando, dijo, este fraile va a confundir a los doctores en teología de la Iglesia Católica. Dice, su doctrina es nueva, así lo describió. Su doctrina va a traer cambios a la Iglesia Católica porque se apoya en la Biblia. Nadie podrá luchar contra este fraile. Y se da la media vuelta y se va. Su tutor, el que lo había invitado a la universidad, le dijo, quiero que vengas a predicar a la capilla donde yo soy el señor cura. Y Martín le dijo, pero lo que yo estoy hablando está de guerra, agresivo, y a lo mejor no te gusta. Entonces lo miró, ¿no? Y le dijo, pues por eso, porque sé lo que ya estás haciendo. Pero fíjense, esto es algo muy tremendo, todavía no nacía de nuevo, lo cual nos comprueba que puede haber predicadores que prediquen aún doctrinas bien trazadas y no ser salvos, hermanos. ¿Ustedes creen que puede haber eso? Ahí está Judas también. Ese predicaba, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios y no era salvo. Pero allí Dios seguía haciendo la obra, y esto nos demuestra cómo también la salvación, como que Dios usa como una especie de proceso para que llegue el momento en que vacías todo tu ser ahí en la presencia del Señor, te declaras pecador y aceptas la justicia de Dios. Bueno, pues lo invita a predicar, acepta Martín, y con tanto impacto que el rey, ahí en Alemania, lo nombró el predicador principal de la iglesia más grande en Wittenberg. Fíjense, en 1511 fue enviado en una encomienda por parte de los frailes agustinos, a una encomienda al Vaticano, a Roma. Y aquí es donde empieza lo interesante, el desenlace de su conversión. Cuando él llega a Roma, a la sede del Papa,
pues él iba con toda la ilusión, ¿verdad? Ya estaba teniendo mucho entendimiento de las verdades del Evangelio, pero él todavía seguía fiel al Papa y a todo, ¿no? Entonces, cuando él llega a Roma, llega la desilusión. Julio II era el Papa de ese entonces. Él presenció con sus propios ojos, mezclándose entre la gente, después de los encuentros que tenían, que llegaban muchos sacerdotes, cuando él se mezcló con la gente en el pueblo allí en Roma, vio como algunos sacerdotes se acercaban a las prostitutas y las contrataban y les pagaban, y él los había visto allá adentro. Entonces, ¿qué es esto? O sea, por un lado Dios revelándole, y por otro lado las verdades del Evangelio, y por otro mirando la corrupción. ¿Por qué Dios estaba permitiendo que él mirara eso? Porque Dios tenía planes para Martín Lutero. A veces hay gente que me dice: pastor, yo no sé qué me está pasando, ¿por qué Dios me hace ver estas cosas? Y casi sin temor a equivocarme, yo le digo: ¿sabes por qué Dios no todos ven lo que tú estás viendo? Les digo a algunos: ¿sabes por qué? Dios te está permitiendo ver y discernir y entender lo que estás viendo y entendiendo y discerniendo, porque Dios tiene planes para ti. No todos alcanzan a captar lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Hay unos cristianos que andan, pero sí, son el típico idealista platónico, ¿no? Andan en las nubes con el Señor. Y a todo mundo le dicen hermano. Ay, hermano, hasta el diablo le dicen hermano. O sea, son esos hermanos así bien idealistas, aman a todo el mundo. Está bien amar a todo el mundo, pero no en ese idealismo, hermanos. Necesitan bajarse un poco y mirar que hay lobos, y que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que hay falsos hermanos, y que hay falsos apóstoles y falsos profetas, falsos maestros, y bajarse un poco y ser observador, pero no todos lo alcanzan a ver, ¿eh? Entonces, la desilusión, las misas que empezó a ver ahí en Roma eran de 10 minutos. Él ofició una vez ahí en Roma y un sacerdote le susurró al oído y le dijo: Martín, despacha rápido y vámonos, despacha rápido y vámonos. Y él, ¿qué? O sea, estaba sacadísimo de onda, ¿no? Hazlo breve, le decían. Fíjate, él cuenta que un sacerdote le dijo: mira, hazlo rápido, ahí en el atrio, allí afuerita, pues ahí en la sacristía. Le dijo: mira, Martín, rápido, porque como Roma, pues es el centro es la meca del catolicismo. Entonces hay mucha gente que viaja de todo el mundo a comprar misas, no sé, piensan que valen más, no sé. Entonces había que hacerlas de volada, ¿no? 10 minutos, despacha rápido. O sea, mientras más rápido, más, ¿verdad? Y más lana. Entonces dice él, cuenta que un sacerdote le dijo: mira, envía pronto a su casa al hijo de Nuestra Señora. Le dijo: ¿qué estás diciendo? Le dijo. ¿Qué? Envíalo rápido, la cosa es rápida, Martín, le dice. Entonces Martín estaba así como que, y él empezando a ver esas cosas, y yo puedo observar cómo cuando algunos cristianos empieza Dios a abrir los ojos y ven a esos falsos y les ven la carota del lobo, el hocico del lobo, las orejotas del lobo, y Dios les muestra y les revela, se asustan, se quedan como que les da shock y se quedan, y luego dicen: no, Dios mío, no puede ser. Y lo están viendo que está diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios, que Él es el profeta, que no sé qué. Y lo están viendo: no, sí, fíjate, sí, abran los ojos, hermanos. Bájense un poquito y pídanle a Dios discernimiento. Qué tremendo. Había un escritor católico en la época de Martín, se llamó Nicolás. Escribió lo siguiente: en muchos pueblos la gente exige que los curas tengan concubinas. ¿Qué?
para que las esposas de los hombres no corran peligro del asedio de los clérigos. Eso ahí en Roma. Entonces Martín dijo, ¿qué? Porque cuando él se acercaba a la gente, pues queriendo platicar y no sé, compartir algo, las mujeres los miraban así porque eran terribles. Y entonces él se dio cuenta que había todos estos dichos y estos escritos. Entonces en ese tiempo la revelación de la salvación por fe, pues todavía él no la entendía en su totalidad. Él seguía pensando que las obras le alcanzaban a pesar de leer. O sea, estaba en ese, así como tú y yo, a ver si se identifican en eso. A mí duraron un lapso de no sé cuánto tiempo mi hermana compartiéndome, y yo entendía y le decía, ay, pero no me convertía. Y luego llegaba a mi trabajo y les empezaba a predicar lo que yo entendía que debíamos de hacer para Dios. Y tú dices, ¿cómo, no? Entonces cuenta él que estando en Roma, en ese tiempo el Papa había hecho traer de Jerusalén la escalinata y digamos, es como la plataforma, no sé cómo llamarle, pero era la escalinata y el podium donde Pilato había juzgado a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando les dijo, ¿a quién quieren que os suelte? Cuando se lavó las manos y todo ese asunto. Bueno, el Papa había hecho quitar de ahí de Jerusalén esa escalinata, se las llevó a Roma, todos los escalones los sacaron, eran bloques de piedra, y los pusieron ahí en Roma. Entonces la gente subía los escalones, y por cada escaloncito pues era pero previo pago, ¿a poco creen que era gratis? No, previa sacadera de dinero, ¿no? Y ahí va Martín queriendo encontrar algo. Dice que iba subiendo las escalinatas, pero él iba hincado y que las iba subiendo, y que cuando llega al lugar donde supuestamente Cristo había sido juzgado, en ese momento oyó una voz que le dijo, Martín, el justo por la fe vivirá. Y esto dice él que le vino cuando estaba a punto de besar el lugar donde supuestamente Cristo había sido juzgado, y se paró allí. Martín, el justo por la fe vivirá. Se puso tan... Mira, cuando él regresa a Wittenberg, era tal lo que él estaba experimentando que se enfermó. Se enfermó, cayó en cama, sin paz, sin nada. Finalmente, cuando ya estaba allí, él decía que sentía morirse. Finalmente dice, le pedí al Señor, Señor, perdona mis pecados, soy un pecador. Y empezó a arrepentirse, y en ese momento experimentó el nuevo nacimiento. En ese momento experimentó la justificación de sus pecados. En ese momento él entendió, cuando nace de nuevo, dice que lloraba y lloraba. Increíble la historia de este hombre. Tiene por fin la revelación de la justificación por la fe. En 1512, el 19 de octubre, Martín Lutero recibe un doctorado en teología y juró lo siguiente. Dijo, juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas. Fíjense lo que dijo, juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas, dice, con fidelidad y pureza, dijo. Defenderé la verdad de la palabra de Dios contra todas las mentiras y los falsos maestros. Ese juramento que hizo lo llevó a formular lo que se conoce como las 95 tesis de Martín Lutero, que las pegó en la catedral de Wittenberg, ¿sí?
León X era el papa reinante en ese tiempo. Era un hombre ambicioso de dinero. Este hombre vivía en una corte muy lujosa. Tenía muchos gastos que hacer. Entonces saca a la venta indulgencias a cambio de dinero. Quería terminar la Basílica de San Pedro. Él necesitaba dinero para hacer la obra de Dios, y para lograr sus fines saca a la venta estas plenarias, indulgencias plenarias, que consisten pues en comprar a cambio de dinero unos papeles donde el Papa te perdona de todos los pecados a cambio de pagar dinero. Entonces, como Martín Lutero ya había entendido que el perdón de Dios no se compra con dinero, ni los favores de Dios, ni las misericordias de Dios, nada se puede comprar con dinero, pues empezó él en su elaboración de todas estas tesis. Y el Papa León X escogió frailes que fueran pregonando por todos lados la bondad papal, pero les dijo a todos estos frailes que iban a vender las indulgencias a todas las naciones donde Roma presidía, les dijo: quiero que seáis honestos e íntegros con el dinero. Hasta ridículo se oye, ¿no? Dice que se miraban así, no, claro, claro, por supuesto, ¿no? Pero entre todos estos hubo un fraile llamado Juan Tetzel. Era un fraile dominico, que fue el encargado principal del Papa para predicar las indulgencias. Curiosamente, este fraile había sido condenado a muerte por adulterio y por delincuente, y quién sabe cuántas cosas hizo, pero había sido librado por influencias y por dinero que pagó. Bueno, con un cinismo impactante, dice la historia, le ponía precio a las indulgencias. John Tetzel fue el vendedor más extraordinario de las indulgencias papales. Le puso precios, diferentes precios. Un precio era por el adulterio. Otro precio de indulgencias era por asesinato. Por el adulterio eran 6 monedas de oro. Por adulterio 6 monedas. Por asesinato eran 8 monedas. Había tarifas por los pecados que aún no se cometían. Aquí vamos a dejar, pero nada más déjenme decirles lo último. Este hombre, John Tetzel, métanse al internet los que tienen acceso a él y busquen Juan Tetzel, que se escribe T-E-T-Z-E-L, T-E-T-Z-E-L, Juan o John Tetzel, fraile dominico. Decía: recibid las bondades del Papa. Predicaba, decía: cualquier pecado puede ser perdonado. Dice: aún los que penséis cometer. Si pensáis cometer algún pecado, venid y comprad indulgencias. El perdón lo obtendréis por anticipado. Venid, decía, y comprad vuestro perdón. Uy, qué asqueroso tipo. Este era John Tetzel. Aquí vamos a quedarnos en ese suspenso, porque la próxima clase se va a poner tremendo, de todo lo que predicaba este tipo y de cómo Martín Lutero finalmente clava las tesis ahí en la catedral. Y estas historias, hermanos, nos deben de influir en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque siempre ha habido remanente, gente fiel, a través de toda la historia de Israel. En los tiempos de Elías, él pensó que ya no quedaba nadie, pero había aún 7,000 que no habían doblado sus rodillas. En los tiempos de Eliseo, lo mismo. Siempre ha habido gente fiel, siempre ha habido muchos que se desvían, pero siempre ha habido muchos que siguen fieles. Y nuestros días no son diferentes, Señor.
Hoy hay mucha apostasía, pero también hay gente fiel. Y estas historias, Señor, nos ayudan a entender que siempre habrá hombres y mujeres fieles dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Padre, sella nuestro llamado y nuestro corazón con esta consigna: defender la verdad, amar la verdad, predicar la verdad y no decir otra cosa más que las verdades del Evangelio. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.